tiene que caer. Padre, ¿cómo no ver, Señor? ¿Cómo no ver tu misericordia en esta tierra, en los cielos, en nuestras generaciones, en tu dabar, en tu palabra, Dios? Porque esa siempre llega y llega, Señor, a lo profundo, llega, Señor, a las semillas, llega, Señor, a la tierra, y llega siempre con tu voz. ¿Cuánto nos amas, Dios de los cielos? Y si, Señor, como lo decía Cristo Jesús, tan espléndidamente Salomón se vestía con cosas que se marchitaban, pues bendito seas porque tu gracia y tu misericordia nos dio un amor eterno para vestirnos de tu justicia. Y así que, Señor, hágase justicia, así como tú la haces, Padre, y devuélvase, porque ha venido la lluvia temprana, la tardía, porque, Señor, el arado ha sido tomado para no mirar atrás, y porque tus hijos y tus hijas, porque la casa del Abad, Dios de los cielos, estamos caminando, porque, Señor, qué mejor caminar si podemos darle sonido a tu Dabá. Y bendito seas porque el momento, Señor, que suena, ese momento que podemos contestar, ¿quién, quién sino tú que traes, Padre, la lluvia temprana y tardía? ¿Quién sino tú que contestas a nuestra edificación, a nuestro corazón? ¿Y quién sino tú, Señor, que nos acudes para que, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tu fruto, el que permanece para siempre, nos enseñe a tomarnos de ti, Padre de los cielos, a tomarnos de tu vara, a tomarnos de tu fortaleza, a tomarnos de tu espíritu? Por eso bendito sea, Señor, por cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, que en el nombre de Cristo Jesús podemos extender nuestras manos, podemos tomar, Señor, tu vara, podemos tomarte, Señor, de tu cetro y podemos caminar, Padre, haciendo tu voluntad, porque no estamos solos. Y bendito seas porque cada vez que tú nos levantas, Dios bendito, es para mirar nuestros planes, mirar tus planes, para mirar tu voluntad y permitirnos caminar con ella, porque qué voluntad más grande la tuya que nos traes tu memorial. Qué misericordia, Señor, tan grande que nos devuelves una novia. Qué misericordia, Señor, que nos abres nuestros ojos y nos permites ver tus ejércitos. Qué misericordia, Dios, que tu fortaleza no son carros de guerra, sino, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, es tu espíritu, eres tú mismo, Señor, de la mano de tus hijos y de tus hijas. Y, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nos permites para pasar estos procesos naturales. Sánese, Señor, no solo la enfermedad, la física, Padre de los cielos, sino esa profunda, Padre, que reclama nuestra identidad. Por cada vez, Padre de los cielos, que no miramos, por cada vez, Dios bendito, que nos debilitamos, por cada vez, Dios de los cielos, que necesitamos nuevamente ser despertados, ser sacudidos para mirar quién eres tú, para mirar, Dios de los cielos, quiénes somos nosotros. Porque, Señor, como decía, ¿quiénes somos nosotros? Sino, Señor, los que te plació llamar nuestros hijos. ¿Qué mensaje tan grande? Sino, Señor, el que podamos decir que cosechamos. ¿Y qué mejor cosecha que todas estas lágrimas, Dios bendito, que han caído? Pues en el nombre de Cristo Jesús nos hacen mirar la alegría de que esas lágrimas, Dios de los cielos, han sido, Señor, por justamente todos esos sacudimientos de cosas que nos pertenecen, para en el nombre de Cristo Jesús, demostrarnos la gracia y la misericordia del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, bienvenidos, bienvenidas, buenas tardes, bendiciones. Bueno, estamos en Amén. bendiciones, bienvenida Lina también. Estamos, como veíamos, en un proceso de sanidad y la sanidad, como hemos visto, la sanidad profunda es la sanidad de la identidad, de quiénes somos. Y, y cómo se hace eso, ¿no? Eh, pues las preguntas, la vida de Absalón, digamos así, viene a mostrarnos las preguntas, como decía Mía, o las respuestas de los acontecimientos de la Biblia. Entonces, acontecimientos que van desde Génesis, porque desde ahí ya vemos las hojas, hasta acontecimientos naturales que van ahora. Entonces estamos terminando el otoño. ¿Y qué mejor que terminar el otoño? Que esas hojas que hemos comentado
pues lleguen el proceso de las hojas. Entonces las hojas se unen con la tierra, las hojas se pudren en el peor de los casos, pues, las hojas se marchitan en el mejor de los casos. ¿Y qué hacemos nosotros con respecto a todo esto? ¿Y qué hace Dios con respecto a todo esto? Entonces, lo que nosotros, lo que nosotros podemos hacer, lo que nosotros debemos hacer, ustedes tienen la prédica, mi pregunta sería por eso, o si no, damos los lineamientos de lo que se hizo con Absalón, o lo que no se hizo con Absalón, o lo que se debería hacer con Absalón. Así que bienvenidos. ¿Y alguna pregunta? Bueno, ¿qué se hace? ¿Qué se hace con las hojas que se marchitan? ¿Qué se hace con las hojas que se marchitan? Aquí, Absalón. Completemos nuestra sanidad. Así que, Absalón, capítulo 2, segunda de Samuel 18:9. ¿Qué se debía hacer con Absalón? ¿Qué hubiese hecho con Absalón? Capítulo, segunda de Samuel 18:10. Marquito, yo creo que tiene que seguir su proceso, pues si ya cayó, tiene que seguir el proceso de morir y renovarse Entonces, tal vez. entonces entonces aquí le falta el proceso, mire. Ese es el proceso. Mire lo que pasa. Y ese es el proceso también que nosotros debemos conocer, porque hay cosas, ahora entendemos, hay cosas que están colgadas, hay cosas que están marchitas, hay cosas que están fortalecidas. Ese es el proceso que nosotros vemos ahí, porque Absalón estaba fortalecido. ¿Pero en qué estaba fortalecido? Estaba fortalecido en las cosas que se marchitan. Bueno, siguiente cosa, Absalón estaba colgado o termina colgado como lo ven. Y si ve que hay cosas colgadas, pues esto es lo que debían hacer, ¿no es cierto? Segunda de Samuel 18:11. Cuando uno de los hombres vio esto, avisó a Joab diciendo, he aquí vi a Absalón colgado de una encina. ¿Ya? Entonces, si le ve colgado, viene Joab, y Joab dijo al hombre que le había avisado, he aquí, tú viste, ¿por qué no le heriste? Allí derribando la tierra, yo te hubiera dado 10 piezas de plata y un cinturón. Pero respondió el hombre a Joab, aunque yo recibiera 1000 de plata en la mano, no extendería la mano contra el hijo del rey, porque ante nuestros oídos el rey te ordenó a ti, a Abisai y Abisai, diciendo, protegedme al joven Absalón. Entonces, de otro modo, si hubiera hecho traición contra su vida y no hay nada oculto al rey, tú mismo te hubieras mostrado indiferente. Respondió Joab, no malgastaré mi tiempo aquí contigo. Y tomando 3 dardos en la mano, los clavó en el corazón de Absalón mientras todavía estaba vivo en medio de la encina. Entonces no estaba colgado. ¿Qué le parece? ¿Estaba colgado o no estaba colgado? Bueno, vamos a esta parte, yo, porque quiero continuar. Vamos a ver versiones y va a ver que igual, aquí las versiones, pucha, no van a coincidir. No malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos, entonces tomó 3 dardos, dice, pero ahí vamos a ver que no son 3 dardos,
¿Qué dice? Perdón, Marquito, ¿qué versículo? Según de Samuel 18:14. Yo tengo, Pastor Marquito, 3 varas. 3 varas. 3 varas. Exactamente. Y ya ve, ahí hay una diferencia abismal. 3 varas, 3 dardos. Yo Entonces, también tengo dardos. dardos, claro. Pero ya al rato que tenemos varas, ya tenemos un inconveniente. Y ahora, 3 varas. Y los clavó. eh, y los Marquito, yo clavó en el tengo corazón. jabalinas. Jabalinas. Ah, ya ve. Mire, mire la diferencia. La diferencia, un dardo, ¿cómo es un dardo? Ahora, la diferencia, ¿cómo es una jabalina? ¿Y por qué la Biblia no dice específicamente jabalinas? Le tomó 3 jabalinas. Ahora, póngase usted a pensar. El rato que le 3 jabalinas en el corazón. No es que le clavó 3 veces, 3 jabalinas en el corazón. ¿Cómo caben 3 jabalinas en el corazón? ¿De qué porte son las jabalinas? Ya. Chuta, una jabalina es como una lanza, pues. Exacto. Ahora, pa una. ¿Dónde entra la otra? Pa la otra. ¿Dónde entra Y la otra? los dardos no creo que sobrepasen o sea, el cuerpo, ¿no? Y llegan al corazón. Son muy Claro, los pequeños, dardos parece. son pequeños. Ajá. Entonces, los dardos posiblemente, pero total no son ni los dardos ni las jabalinas. Total, 3 varas. Entonces, ya viene el problema, ya viene la situación. Así que, ¿qué hacemos con Absalón? ¿Qué hacemos con Absalón? ¿En dónde estaba Absalón? ¿En dónde estaba Absalón? Aquí lo tenemos. Absalón estaba todavía vivo en medio del encino. ¿Cómo tiene sus versiones? ¿Verá? En medio de Alcornoque, dice. En medio de la encina también tengo yo. En medio de la encina. Yo tengo, Joab tomó 3 varas y golpeó con ellas en el pecho de Absalón. 3 varas, perfecto. ¿Ya? Ujú. Continúe, por favor. Los 10 jóvenes que eran No, acompañados, en el 14 mismo, por favor. Joab dijo, no voy a perder más mi tiempo hablando contigo. Absalón todavía estaba vivo, colgado del roble. Pero Joab tomó 3 varas, golpeó con ellas a Absalón en el pecho. Eso es el 14. ¿Sí? Estaba vivo todavía en el roble. Ujú. ¿Tu versión cómo tienes, Dani? Encina igual. Encina, pero que Absalón dice, los clavó en Aún el estaba corazón. vivo, aún vivía en medio de la encina. Y las clavó en el corazón, dice. Ya. Y luego, aún estaba vivo en medio de la encina. Ajá. Ya. Bueno, el problema, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con Absalón? ¿Qué hacemos con Absalón? Si Absalón está vivo, ¿qué haría usted con Absalón? A ver, ¿le mataría o no le mataría al Absalón? No, 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 no. ¿Por qué no le mataría a Absalón? Porque no tengo pacto con la muerte primero. Bueno, porque tiene que seguir su proceso. Porque es hijo del rey también. Ya ve, ahí identificamos la identidad. Ahí nosotros también nos identificamos. Porque es hijo del rey. ¿Ya? ¿Por qué más? ¿Por qué no más no le mataría? Vamos, ya dijo, ¿por qué dijo del rey? Muy bien, Lina, ¿por qué no le mataría a Absalón? ¿O por qué sí le mataría a Absalón? ¿Por qué dijo David? Porque no estaba muerto. Porque Andaba No de tenemos que parranda. matarlo. Claro, Andaba de no estaba parranda. muerto porque, y porque no está. y había que ayudarle en ese caso a
a ubicarse como hijo del rey, pienso yo. Entonces, mire, vamos con la identidad de Absalón, ¿no es cierto? Y vamos con su identidad. Obviamente vamos con la identidad de ellos. ¿Se da cuenta? ¿Vemos la identidad de ellos o vemos su identidad, o vemos nuestra identidad? Yo creo que mejor vemos nuestra identidad. Nuestra identidad sería mejor. Nuestra identidad, ok. Entonces, ¿qué hacemos con Absalón? Absalón está vivo. ¿Qué más? ¿Qué haría con Absalón, Adri? Le ubicaría, exactamente. Juan, ¿qué haría con Absalón? Todavía está vivo. Bajarle de creo la que encina, se- Marquito. Yo ¿Perdón? creo que sería de Bajarle, quitarle ay, de lo perdón. que está colgado. Bajarle de la encina, dice Daniel. ¿Ya? Ujú. Entonces, por eso este versículo este versículo es importante, porque aquí hay dos, esta es la analogía. Vero, bendiciones, siempre nos da también apreciaciones diferentes. Vero, ¿qué haría usted con Absalón? Buenas tardes. Marquito, buenas tardes, bendiciones, bendiciones con todos. ¿Qué haría yo con el Absalón? Pues le reprendería a Marquito. No le mataría porque hay una orden o sea, como una orden más alta, creo yo. O sea, pesaría tal vez la orden del papá. Pero perfecto. Entonces, entonces le reprendería. Muy bien. Le sacudiría. Esto es importante. Le sacudiría. Porque ¿qué es lo que se sacude? Así que, bien, alguien más tiene otra apreciación diferente. ¿Qué haría con Absalón? Entonces, ahí le mato, le bajo, le subo, le sacudo, A mí me llama la atención que toman en cuenta el tema del árbol, la madera, Claro. o sea, por ahí más o menos. ¿Tiene que ver algo con el agua? Tiene, tiene que ver, entonces, primera cosa tiene que ver con el corazón. Este versículo, el versículo 14, tiene que ver con el corazón de Joab. Digo, perdón, con el corazón y obviamente, ahí con el corazón de Absalón. Y ahí con el corazón de Absalón está el corazón de muchos. Y ahí el corazón de Absalón. Entonces, ¿en dónde está el corazón de Absalón? El corazón de Absalón, dice este pasaje, el corazón de Absalón está en encima. Eso es lo que dice. Porque se repite 2 veces corazón. Se repite corazón. Dice, Absalón le clava en el corazón, pero Absalón está vivo y está en el corazón de la encina, o su corazón está en la encina. Interesante, porque no está ahora. ¿Cómo está en medio de la encina? Porque, Su corazón es el que está ahorcado. entonces, por eso es importante, mire. Mire, ahora vamos a entender a los traductores. Todas las versiones. Pastor, una pregunta. Dígame, Juan José. El corazón de Absalón está enredado, realmente, con toda esa confusión de primogénito. Yo creo que está encerrado en confusión. Exactamente. Gracias. Porque esa es una apreciación, esa es la verdadera apreciación. Esa es la apreciación de identidad. Entonces, mire, todos están enredados. ¿En qué están enredados? Están enredados en esas hojas secas. Están enredados, mire, uno está enredado en lo maldito, otro está enredado en las varas, otro está enredado en que quiere matarle, otro está enredado en David, o sea, todos están enredados. Entonces, por eso, el asunto es, hay que desenredar, hay que darle identidad. ¿Y quién le da identidad? Pues el que tiene identidad, pero para ver quién tiene identidad, tenemos que ver en dónde está el corazón. Por eso, mire, todas las traducciones dicen, ahora la pregunta es, póngase a pensar, todas las traducciones dicen, estaba en medio de la encina. ¿Por qué dice la Biblia estaba en medio de la encina? ¿Por qué? Ubíquele, ¿cuál es la mitad de la encina? ¿Cuál es el medio de la encina?
porque no ha completado, Marquito, porque está suspendido en el medio del cielo y de la tierra. Está entre el cielo y la tierra, exacto. El medio es el corazón. Exacto, exacto, está en el corazón. Su corazón está en medio de la encina y la encina está en medio del corazón. Entonces, este chico no tiene identidad, porque la identidad, entonces, ¿cuál es la identidad? Está enredado en la encina. Y si está enredado en la encina, ¿en dónde está? Él no puede estar abajo. Obviamente no puede estar con las hojas caídas, sino está en lo marchito. ¿Por qué? Porque está en el medio y no puede ni bajar ni subir. Y claro, ¿y quién tenía que bajarle y subirle? Alguien que tenga identidad. Así que, por eso, ahora vamos con la siguiente. Que en ese caso hubiera sido bueno que sea el padre, ¿no? Que era David. Entonces yo le pregunto, ¿por qué Dios le dejó en medio de la encina? Y por eso, o sea, no se lo ha revelado, como decimos, no se lo ha revelado ni carne ni sangre. Pero lo que dice Vero, eso es sumamente importante. Porque ahora preguntémosle a Dios, ¿por qué se enredó, por qué se quedó enredado en la encina? ¿De dónde se quedó enredado? Entonces, vamos. De su propio corazón. El enredo sería las infamias que él recibió desde pequeño, tal vez. Ya, pero Por miramos unas en Dios. ataduras, Marquito, son ataduras de lo injusto y de lo, ¿cómo se llama? Del abuso. Claro, exactamente. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Por eso decíamos, ¿qué hacemos con Absalón? ¿Sí? Absalón, lo que hizo Dios, ¿por qué no le mató Dios? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Eso es lo que hizo Dios. Como Porque decíamos. tenía que también sanar a David. Tenía que. Por medio de Absalón. Entonces, exactamente, ¿qué hizo Dios? Al momento que se puso, usted ubique el rato que quedó en la encina, ¿cómo quedó en la encina? Quedó Suspendido. atrapado. ¿Y qué hizo él? ¿Qué hizo él? Lo que dijo Vero, ¿qué hizo? ¿Qué hizo él? Se sacudió. Entonces, ¿qué? El momento que usted ve que se está sacudiendo algo, ¿quién está sacudiendo todas esas cosas? El Padre. El Padre. Y entonces, por eso, necesitamos saber, para que caigan las hojas, ¿qué se necesita? Sacudirse. Exacto. Ya entendió Dios. Entonces, nada se cae sin la voluntad de Dios. Entonces, para sacar, para hacerles caer las hojas, ¿qué hace Dios? Sacude. Sacude. ¿Y para qué sacude Dios? Para que caiga lo que no nos pertenece. Para que caiga, mire, para que caiga ¿qué? Para que caiga lo marchito. Para que caiga la infamia. Exacto, para que El caiga abuso. la infamia. ¿Perdón? El abuso. Para que caiga, entonces, ¿y quién es capaz de hacer eso? ¿Quién es capaz de sacudir? Uno, Dios. ¿Quién más es capaz de sacudir? Uno que está bien plantado. El sembrador. Unas verdaderas aguas. Pero también Satanás sacude, Marquito. No. Porque así le dijo Jesucristo a Pedro, le dijo, Satanás me ha pedido para sacudirte. Y interesante, pero ahí tendríamos, muy buena su apreciación, porque tendríamos que ver qué tipo de sacudimiento. Pero muy bien. ¿Qué se necesita para sacudir? Posición. Posición. ¿Con qué se sacude? Con la Con la vara. vara. Exactamente. Por eso, Adri, ahí tenemos que ver qué tipo de sacudimiento, o mejor dicho, qué tipo de posición, en este caso, qué identidad de Satanás para sacudirle a Pedro. Entonces, Satanás. Más que identidad, creo que él tiene como que la mano en donde está atado, una mano en la punta de donde está la atadura. Ya. ¿Qué tipo de vara tiene Satanás?
No, una vara de hierro, ni siquiera es vara, sino barra. Mm. Ok, entonces ahí ya estamos en el detalle. Para sacudir se necesita la vara. Entonces, si no se sacude, ¿qué pasa? Ese es el asunto. Entonces, vámonos a... Nunca podremos usar adecuadamente la vara si no nos sacudimos. No utiliza la vara, no utiliza la identidad. Y por eso, mire, todos ellos fueron sacudidos. Todo el reino fue sacudido. Y todo el reino Dios permitió que sea sacudido. ¿Para qué? Entonces, en el caso de David, este sacudimiento, en el caso de Absalón, ¿Absalón de dónde estaba cogido? Absalón estaba cogido, su corazón estaba cogido, todo esto estaba enredado en medio de las hojas secas. Entonces, en medio de las hojas secas, pues él ya estaba más abajo que arriba. Su papá no le dio la autoridad. Viene y le sacuden a David con la muerte de Absalón. ¿Y su papá qué hace? Tampoco, porque su papá estaba súper pegado con él. Pero viene Joab. ¿Y qué hace Joab? Y Joab le sacude. Y le dice que, le dice, si no le reconoces al pueblo, si no sales a felicitarles o a tomar la autoridad, agarro y me llevo el ejército. Ahora, imagínense, ¿qué tipo de sacudimiento es este? Como decíamos. Ahí no hay autoridad, eso es una amenaza. Entonces, ¿por qué se mueve usted? ¿Por sacudimientos o por amenazas? Por sacudimiento. Así que, ¿qué es lo que se sacude? Se tiene que sacudir. Justamente por eso el pasaje de Isaías, vamos a Isaías 28. Se sacude con vara y se sacude con palo. Así que, ¿cuál es la verdadera sanidad? 28, ¿qué versículo, Marquito? 28-27. ¿Cuál es la verdadera sanidad? La semilla. No, la vara. La vara. Y la otra, espera, la vara. Ahora, ¿qué es la vara? La generación. Lo que se extiende. Exacto. La vara es la identidad. ¿Ya? La vara es la identidad. ¿De acuerdo? Porque, ¿quién está de un lado de la vara? La mano. El que tiene identidad. La diestra. Entonces, de la vara de la mano, de un lado de la vara está Cristo, está la diestra. Y del otro lado de la vara, ¿quién está? ¿Quién está del otro lado de la vara? El que necesita sanidad. Exacto. El hijo. Exacto. Entonces, por eso la vara es fundamental, porque ve los dos extremos. ¿Sí? De un lado está Cristo y del otro lado está el Hijo. Aquí Esa es tú la una verdadera. pregunta. En Génesis de Moisés, realmente Jehová le reclama a Moisés porque le dice, tú tienes la vara. ¿Sí? Cuando iba a sacar agua del río, agua de las piedras, fue la vara a través Pregunta. Muy buena, porque esa es muy buena. Es excelente lo que acaba de decir Juan. ¿Sabe por qué?
Porque ¿cómo reconoce a la vara? Juan Vicente, ¿cómo reconoce a la vara? Porque la vara es precisamente una extensión. Y una ¿Ya? extensión de uno y extensión del Señor. Por La eso vara es que de... la vara- Por la fuente, Marquito, por la Por la fuente de aguas de vida. No, porque Espérense. la vara identidad, levanta. por la identidad. La vara levanta y el otro, en cambio, Acciona. aplasta. Aplasta. Ya. Escuche. ¿Cómo reconocía la vara? ¿Cómo Moisés reconocía la vara? Si era de Dios o si no era de Dios. Porque reverdecía. ¿No? Rocío, ¿cuál es la identidad de la vara? ¿Y sabe por qué? Porque es importante, es súper importante lo que acaba de decir Juan, porque ahora nosotros estamos sanando la vara, pero en Pascua o antes de Pascua, le mostró a Moisés si su vara estaba sanada. ¿Estaba sanada su vara? ¿En qué se convertía la vara cuando le soltaba? Un serpiente. ¿Ya? Ujú. Entonces, ¿por qué se convertía en serpiente? Porque no estaba sanada. Exactamente, exactamente. Le dijo, arroja tu vara. O sea, lo único que le dijo es, ¿qué tienes en tu mano? ¿Y qué tenía en la mano él? Tenía dos varas. La vara que se convertía en serpiente y la vara que era la extensión de lo que Dios estaba haciendo, de lo que Dios quería hacer a través de él. A través de la serpiente, ¿qué es lo que quería? ¿Qué es lo que Moisés hacía a través de la serpiente? Tragarse sus varas. Pero a través de la vara verdadera, ¿qué quería hacer de Moisés y del pueblo de Dios? Quería darles identidad. ¿Qué identidad quería darles? La identidad de hijos. El pueblo Entonces, santo. exactamente. Entonces, mire, lo que dice Adri es súper importante. ¿Por qué? Porque al parecer, eh, porque la vara que trae sanidad, le muestra la vara que en cambio es la que quiere sacudirle, no para darle identidad, sino por el contrario, para mostrarle las cosas que están colgadas. Entonces, ¿qué cosas? ¿Qué cosas están colgadas? ¿Qué cosas no se han completado? Eso es lo que se muestra. Y con eso, claro, ¿qué tiene que hacer? Pues tiene que hacer que esa vara, que esa identidad, esa sea la fortalecida, porque resulta ser que con esa identidad y con esa vara, esa es la que tiene que, a la par, mire, a la par de la siembra, la vara también tiene que seguir fortaleciéndose, porque a la par, la vara tiene que dar también su fruto. Así que, Entonces sacudir, nuestra diestra es una vara. Sí. nuestra diestra, nuestra, nuestra vida es una vara, nosotros somos una vara. ¿Por qué? Porque la vid verdadera, ¿quién es? Es Cristo. ¿Y los Ujú. pámpanos, quiénes somos? Nosotros. Nosotros. ¿Y qué nos une a Cristo? La El vara, aceite. Ah, la vara, la vara, porque es la diestra, porque es la mano de Dios. Por eso, mire, la sanidad del domingo, la sanidad de los hijos, es nuestra sanidad, porque ahí vemos justamente si nuestra vara, ¿en qué se está convirtiendo? Si nuestra vara se convierte en identidad, si nuestra vara, si la identidad de hijos es nuestra vara, o lo que nosotros pensamos autoridad se convierte en serpiente. Entonces, ¿cuál es la identidad? ¿Cuál es la vara? No que produzca enfermedad, o sea, la peor enfermedad es que se atente a la identidad. Perdón, Ese es, Marquito, por eso habla de que al eneldo hay que
ponerle la vara suave o algo así, creo que dice la palabra, la vara suave. Buena pregunta. A eso mismo íbamos. Entonces, por un lado es la vara. Con la vara se sacude el eneldo. Y la otra, con un palo el comino tengo yo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué tiene usted? ¿Vara suave, vara dura? Ah, entonces le voy a decir, el uno, la una es la vara, la una es la ramificación. Entonces, ¿cuántas ramificaciones, cuántas varas tiene Cristo Jesús? ¿Cuántas varas? Una, ¿verdad? ¿Ya? Pero esa vara está dividida en ¿cuántas otras varas? Muchísimas. ¿En cuántas? En 12. ¿Por qué? Porque son las tribus. Pregunta. Para Dios, ¿qué es una tribu? ¿Qué es una tribu? Un trono. Exactamente. Bíblicamente, ¿existen tribus o son varas? Son varas. Entonces, en hebreo, ¿cuál cree que es la palabra para tribu y cuál cree que es la palabra para vara? ¿Cree que es alguna diferente? No, lo mismo. Exactamente. Entonces, cuando dice, con vara se sacude el eneldo, ¿con qué se sacude el eneldo? Con identidad. Exactamente. Si yo le pongo ahorita, diría, con una tribu, entonces, pucha, con identidad. Porque usted y yo sabemos que las 12 tribus, ¿cuál es la identidad de las 12 tribus? Para que las 12 tribus tengan identidad, ¿cuál es? Una sola. Cristo. Cristo. Entonces nosotros también, nosotros que queremos pertenecer a las 12, no, ya con Cristo ya pertenecemos y ya claro, obviamente nos vamos ubicando. Ahora dice, y con palo. Son las ramas, Marquito, las 12 tribus son las ramas del árbol de la vida. Exacto, son las ramas. Por eso, mire, esto desde el primer capítulo del libro de Génesis, ¿qué le estaba ofreciendo Dios a Adán? ¿Qué le estaba ofreciendo? Identidad. Identidad. Cuando Adán, y por eso mencionábamos el domingo, cuando Adán peca, ¿en dónde se afecta la identidad? ¿Qué toma Adán? ¿Qué toma Adán? Mientras no pecaba, ¿sí? ¿Qué tenía a disposición? Tenía a disposición la identidad. Cuando peca, ¿qué es lo que él tiene a disposición? ¿Quién se levanta ahí? La serpiente. Se levanta Absalón. Sí, se levanta. Porque ¿en dónde estaba Adán? ¿Dónde estaba su La vara. corazón? ¿Dónde estaba el corazón de Adán? ¿En el medio de dónde estaba? Antes. Cuando ya peca. Ah, ya. Igual que Absalón. Una encina. Exacto. No en la encina, en las hojas secas. Porque la característica de la encina es que, mire, vamos a la encina. Si no, mire, vea. Escuche. Y le voy a pedir que escuche con la identidad y con el tiempo en el que estamos pasando, ¿sí? Lo mismo que, escuche y lo mismo que el Salmo 1, espero que usted la haya leído el Salmo 1 desde la perspectiva que ahora lo vamos a leer, que es lo que faltaba. Dice, ¿cómo se ha convertido en ramera la ciudad fiel, la que estaba llena de justicia? Ponga la situación de Absalón, ¿ya?
Moraba en ella la rectitud, mas ahora asesinos. Tu plata se ha vuelto escoria, tu vino está mezclado con agua. Tus gobernantes son rebeldes y compañeros de ladrones. Cada uno ama el soborno y corre tras las dádivas. No defienden al huérfano ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, declara el Señor, ¿por qué les pasa todo eso? A ver, cualquier parecido, ¿a qué se parece esta ciudad? ¿A qué ciudad se parece esta ciudad? A mi país, Ecuador, Marquito. Ya. Ahora yo le pregunto, gracias Juan por escuchar. Mire, por tanto declara Jehová de los ejércitos del poderoso de Israel. Me libraré de mis adversarios y me vengaré de mis enemigos. También volveré mi mano contra ti, te limpiaré de tu escoria como con lejía y quitaré toda tu impureza. Entonces restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como al comienzo, después de lo cual serás llamada ciudad de justicia, ciudad fiel. ¿Qué se necesita para que haya una ciudad de justicia y una ciudad fiel? ¿Qué se necesita? ¿Qué se necesita? Una vara. Identidad. Le cacharon, amén. Se necesita identidad. ¿Qué le falta a esta ciudad? Identidad. Ahora, y se ha preguntado por qué. ¿Por qué? Dice, Sión será redimida con juicio y sus arrepentidos con justicia, pero los transgresores y los pecadores serán aplastados a una, y los que abandonan a Jehová perecerán. ¿Por qué cree que pasa esto? ¿Por qué? Le leo. Usted dígame, con todo lo que... ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Por las hojas secas. ¿Sabe por qué? Por la encina. Ahora, escuche el siguiente versículo. Ciertamente os avergonzaréis de las encinas que habéis deseado y os abochornaréis de los jardines que habéis escogido. ¿Qué encinas? ¿Qué encinas han deseado? ¿Y qué jardines han escogido? Papito, Sí, mi príncipe. ¿qué es encinas? Muy buena pregunta. Encina es el sitio en donde se enreda y queda colgado Absalón. Es decir, en donde queda colgada la falta de identidad. ¿Sí? Entonces... Una planta con hojas secas. Exactamente. No te lo he revelado. Y te voy a leer, Emanuel, mire. Porque seréis como encina cuya hoja está marchita y como jardín en donde no hay agua. Entonces, ¿qué es la encina? La encina es el árbol del jardín equivocado. Entonces, Absalón, ¿para quién estaba trabajando? ¿Y cómo estaba Absalón? Entonces, ¿sí ve? Eso es una falta de identidad. Así que la falta de identidad, ¿producto de qué es? Es producto de las hojas secas. ¿Y las hojas secas, producto de qué es? Es producto de la encina. ¿Por qué? Porque la encina es el árbol que le muestra un jardín seco. ¿Y cuál es entonces ahí sí viene, cuál es el jardín seco? El jardín del novio y de la novia. Entonces, resulta ser que el jardín seco del novio y la novia, en el jardín seco no hay ni novio, ni novia. Pero ahí sí que hay. Entonces, ¿ahí qué hay? Ahí hay un montón de enfermedad. ¿Y cómo se llama la enfermedad? Encina, infamia. Falta de identidad. Es decir, la falta de identidad le muestra que se ha convertido en una encina. ¿Ya?
Así que, ay, ¿qué necesita? Imagínense, ¿qué necesita esta encina? Esta encina seguirá siendo encina. Pero, ¿qué necesita Absalón? ¿O qué necesitan sus hijos? ¿Qué necesita usted? Primero descubrí la enfermedad. La enfermedad se llama Absalón. Entonces, si la enfermedad se llama Absalón, resulta ser que yo no soy ni encina, ni tampoco pertenezco a un huerto seco. Pero ¿quién le va a decir quién le va a decir esa encina? Obviamente le va a decir su vara, porque cada vez, escuche, cada vez que se sacude, ¿qué sale cada vez que se sacude esa encina? ¿Qué sale? Cada vez que se sacude la encina, ¿qué pasa? Hojas secas. Hojas secas, hojas secas. Entonces, cada vez que sacude a sus Polvo hijos, también, Marquito. perdón, Polvo también. sequedad. Entonces, si sale sequedad, sale adulterio. Si sale adulterio, salen pasiones. Entonces, ¿qué necesita ahí usted? Ahora, imagínese, sacuda a sus hijos. A Daniel, ¿qué pasa si te sacude? Pierdo Como árbol plantado. identidad. ¿Ah? Si me sacuden, dice, Sí. ¿Qué pasa si pierdo te sacude? identidad. No, reverdece, creo yo. Exacto, por eso, Vero, ¿qué pasa si le sacude a Absalón, Vero? Con Vero nos vamos. Hoy. Cae el adulterio y caen las pasiones, cae Sí. el dolor, cae Ya. la falta de identidad. Más cerrado. ¿Qué pasa si le sacude? ¿Qué pasa si David le sacudía a Absalón, Sergio? Era movido por la vara. Ah, ya, Lina, espérese, si le pregunto a otro, ahí tercerizamos. Ya le sacudí, Lina. Ahora, ¿te han sacudido, Sergio? ¿Qué pasa si te sacuden, Sergio? Buenas noches con todos. Bendiciones. Cuando me sacuden, empieza uno termina enredándose y enredando. Ah, entonces, si le sacuden a Absalón, termina enredándose. Perfecto. Ahora, Mía, ¿qué pasa si qué ha pasado cuando te han sacudido? Chusa, estoy un poco tratando de cacharle, no le cacho bien. A ver, ya te resumo, dime que no le cachas. La parte o sea, no le tengo claro, bueno, la vara ya le tengo claro, ¿no? Que es la del padre. Hay una vara que es la de la otra parte, que esa es, o sea, en lugar de ser una extensión o la mano de Cristo es una que como que pega, ¿no? O sea, ya. Ahora, el tema del sacudirme, o sea, Dios me sacude. O sea, me sacude Dios. Y bueno, ¿y qué pasa ahí? Claro, o sea, es como que me confronto y de pronto lo que yo soy sale, pues, o sea, reluce lo que sale, no salgo así. Ya estoy media. Muy bien, perfectamente. Si ve, con todo este sacudimiento, viste, terminamos trabado el corazón, como dice todo esto. Pero, Sergio lo acaba de decir. ¿Qué pasa cuando te sacuden? Pero Marquito, también se abre una puerta de sanidad ahí. Eso es lo que está diciendo Dios. Sin sacudimiento no pasa nada. Sin sacudimiento no pasa nada. ¿Ya? Entonces. Porque el sacudimiento es para sanidad. Mira, si no se sacude, no caen las hojas. Si no se sacude, no cae el fruto. ¿Sí o no? Sí. O sea, no existiría el otoño y eso es imposible. Entonces, los vientos y todo son sacudones de Dios para que caigan las hojas marchitas. Chévere, lo marchito que caiga, pues, listo. Marquito, el que sacude es Dios, siempre. Claro. Pero creo que depende de quién sacuda. Por supuesto. A ver,
Dios le sacó, a ver, Dios le sacude a Satanás. ¿Para qué le sacude a Satanás? No sé. Para que caiga, Para que pues. se ubique, pues. Ajá. Por eso, para que caiga. Con Job, vamos a Job. A ver, ¿Satanás le quiso sacudir a Job o Dios le terminó sacudiendo a Satanás? Dios. Dios da a Satanás. ¿Y dónde terminó Satanás? Y a Job también, a los dos. Exacto, exacto. Entonces, ¿dónde terminó Satanás y dónde terminó Job? ¿Dónde terminó Satanás? Claro. Caído, No, caído. sí. Enredado. Entrenado, amén. ¿Dónde terminó Job? Se levantó. ¿Dónde En la vara. ¿Dónde terminaron los hermanos dónde terminaron los amigos de Job? Enredados. Ajá, ¿estaban o no estaban enredados? Sí. ¿Y Dios qué le dijo? ¿Qué le dijo a Job? Sí, escuche, ¿quiere ver qué le dijo? Sí. Lo que yo no tengo. Ay, no, perdón. Continúe. Después le digo. Lo de David. Sígame. Lo que pasa es que con David no me queda un poco claro por el tema que, por ejemplo, si David le sacudía a Absalón, yo creo que David se enredaba más. Y quizá por eso mismo no le sacudió. Se enredó más. Mire, Job le sacudió a David y se enredó más David. A ver, ¿cómo? Job le sacudió, dice, o Joab. Joab. Ahí ya. Joab. A ver, ya. Joab le sacudió al David, ¿no es cierto? Claro. Y él, ya. Él no se desenredó. Ya, por ahí voy. Voy a leer más porque no le estoy... Ya. Bueno, vamos, vamos, porque mire, estamos en la semana de sacudimiento. Estamos en el tiempo de sacudimiento. Estamos terminando el sacudimiento porque ya viene el invierno. Dígame, príncipe. ¿Qué es sacudir? Sacudir, muy buena pregunta. Sacudir es ubicar. Entonces, sacudir, si Dios sacude cualquier cosa que le sacuda a un hijo de Dios, ¿a dónde va a ir el hijo de Dios? Isaías 1:30, ¿a dónde va el hijo de Dios si le sacuden? Si le sacuden los problemas, si le sacuden las enfermedades, si le sacude el papá, si le sacude la mamá, si le sacude, ¿se va a quedar estático el hijo de Dios? No. Perdón, Isaías, ¿cuánto dijo? Isaías 1:30. Isaías 1:30. Isaías 1:30. Gracias. Yo le leo. Ahorita sí, estamos sacudiendo. Vero está por ahí. Vamos a sacudirnos. Vero, está ahí, por favor, porque le sacudimos, nos sacudió y Vero, ¿dónde está? Aquí estoy, Marquito, media sacudida y tratando de ubicar. Amén. Si a usted le sacuden los problemas, si a usted le sacude Satanás, ¿a dónde va? ¿Yo a dónde voy? A buscar al Padre, porque seguro es para un renovar. Isaías 1:30, léalo. Porque seréis como el olmo que se le cae la hoja y como el huerto al que le faltan las aguas. Entonces, estas personas, escuche, estas personas le están mostrando, sus gobernantes, le están mostrando, como dice Juan, la misma realidad de nuestra nación. ¿A dónde acuden ellos? Estaban en infancia. ¿Perdón? Donde su rey, su realidad. Acuden a su realidad, exacto. Entonces acuden a su encina y acuden a su huerto. ¿Y cómo terminan en su huerto? Terminan con más sed. Entonces, si usted le sacude a su hijo, ¿para qué le sacude a su hijo? Para darle identidad. Gracias, exacto. Y el momento que tiene identidad, ¿a dónde va el hijo? A la verdadera vara. Va a la verdadera vara. Y si va a la verdadera vara, ¿a dónde va? Va al verdadero jardín. Y si va al verdadero jardín, ¿con quién se va a encontrar? Con el verdadero novio. Y si va al verdadero jardín, ¿de quién se va a soltar? Se va a soltar de la encina. ¿Y de dónde se va a soltar? Se va a soltar de ese corazón de la encina. Porque ¿qué le ofrece la encina? ¿Qué le da la encina?
Hojas secas. Pero ¿por qué es atractiva la encina? ¿Por qué la encina? Porque la encina es fuerza, porque la encina es poder. Sí, eso es. La encina es poder, es fuerza. Pero ¿en dónde está basada la fuerza y el poder? ¿Sí ve? En la infamia. Porque cuando a usted le falta identidad, ¿qué necesita? Cuando le falta identidad a sus hijos, ¿qué hacen? Bueno, con usted, cuando le falta identidad a usted, ¿qué hace? ¿Cómo sana esa falta? ¿Cómo sana esa carencia de identidad? ¿Cómo sana? Con humildad hacia la verdadera vara. No, con abuso. Cuando no tiene identidad, usted sana con abuso, porque usted necesita tener poder para abusar, porque están abusando de usted. Entonces, lo mismo pasa con los hijos. Si usted a los hijos les da poder, es porque si usted siente que a ellos les están abusando. Entonces, el poder, lo que hace el poder es incrementar el abuso. Pero si les sacude, ¿por qué les sacude? Porque usted tiene identidad. Entonces, antes de sacudir, ¿qué tiene que hacer? Mirar qué tan seco está su jardín y qué tan marchitas están sus hojas, porque resulta ser que no está en el árbol de la vida, sino está en la encina, y la encina es el árbol del poder. Una infamia. Y eso es infamia, exacto. Y la infamia cayó, Absalón. ¿Quién cayó en la infamia? Salomón. Su hijo, pues. Los hijos, exacto. Y entonces... Es que, Marquito, buenas noches. Es que si usted no sana el abuso continúa por generación en generación. Uno tiene que sanar el abuso y la infamia para que la generación sea de bendición. Eso es todo, creo yo. El abuso es incurable. La infamia es incurable. La única, la sanidad es la identidad, porque la encina seguirá siendo encina, pero el Hijo de Dios seguirá siendo el Hijo de Dios, y cada año tiene que caer, pero para eso tiene que sacudirnos. Nos sacude, mire, nos sacude, como decía, Dios hasta les da chance, le da chance para sacudir las cosas que son encina en nosotros, que son boca en nosotros, que son... ¿Ya? Papito. Pero, dígame, príncipe. ¿Qué es infamia? Infamia es infame. Fame viene de la palabra fama, que fama viene de la palabra nombre. Eso significa que no tiene nombre, algo que no tiene nombre. Es decir, algo que no tiene identidad. Pero la infamia, pero la infamia, la infamia tiene que ver más con la necedad. Entonces, más fuerte que la infamia es la necedad. Porque ¿qué es la necedad? La necedad. ¿Qué es la necedad? Darle espalda a la sanidad. Es levantar una cabeza falsa. Mire, la necedad es lo marchito. O sea, vendrían a ser las hojas. Exacto. ¿Y por qué están marchitas las hojas? Por necias. Por necias. ¿Por qué? Porque esas muestran, claro, esas muestran a dónde están pegadas. Muestran su naturaleza natural, igual que las flores. Las flores y las hojas se marchitan. Pero ¿cuáles son las únicas hojas y flores que no se marchitan? Las que no son de la vara. Las que no, exacto, las que no son necias, sino que saben cuál es su vara. Las del verdadero jardín. Exacto, entonces, para dar vara, ¿qué necesita? Identidad. Exacto, tener vara. Por eso, ¿cómo les sacude? Entonces, por eso, si a usted, mire,
si a usted Dios le sacude para que vaya al verdadero huerto y vuelva a ser novio y vuelva a ser uno, pregunta, ¿qué hace? ¿Qué hacen cuando a usted le sacuden? ¿Qué hace usted? Respuesta, corra, salga, vaya, muévase, porque lo que le están diciendo es, no te estás moviendo, no estás saciando, no estás moviendo espíritu, esa es la palabra. ¿Ya? Marquito, yo tengo una pregunta. ¿Y si le sacuden? O sea, por ejemplo, yo quiero sacudir y no tengo vara, lo que estoy haciendo es abusar. Exacto. Gracias. Hermoso, hermoso, hermoso. Ahí sí, por eso lo que dijo Vero, eso es identidad. Si yo no le doy identidad como Dios me da identidad a mí, resulta ser que no es que Dios me está sacudiendo, resulta ser que ¿qué vara estoy tomando, Adri? Está tomando la vara equivocada. La de la serpiente, pues, la de la serpiente. Entonces, yo estoy sacudiendo. Vara de necio. ¿Ah? Erika. Con necedad. Entonces, por eso, nosotros no nos movemos al son que nos tocan, sino Dios nos levanta para mover espíritu. Entonces, ¿en dónde tenemos que mover espíritu? Tenemos que mover espíritu en nosotros y tenemos que mover espíritu en donde estamos. Pero, por Dios, no quedarnos, sino mover espíritu y en donde quiera que vayamos, mover espíritu. Porque no vamos somos hijos de Dios. Entonces, listo, yo ya no quiero abusos, yo no soy un abusador, no. Pero ¿cuándo levanto esa vara? ¿Cuándo doy ese paso? ¿Cuándo transformo ese huerto seco? ¿Cuándo transformo mi vida volviendo a darle cabida a ese huerto de Dios? Así que aquí tenemos, por eso, sacudir la vara, ¿qué es? ¿Sí ve? Hacer que caiga lo marchito. Separar esa encina. Volver a tomar la autoridad. ¿Qué pasa con las hojas? ¿Usted se tiene que preocupar de las hojas? No. No, las hojas se van a podrir con las tierras. ¿De qué tiene que preocuparse usted? Usted tiene que preocuparse de lo colgado. El que sabe sacudir, ¿qué hace con las cosas colgadas? Tiene que enterrarles. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, claro, vamos con nosotros mismos. Nosotros mismos, a nuestra novia, a nuestros hijos, a nuestros padres, lo que estamos haciendo, nosotros vinimos para sacudir y para ser sacudidos, para sacudirnos y para sacudir. ¿Para qué? Para que todas esas cosas marchitas de generaciones, por eso es sanidad. Hoy es el tiempo del sacudimiento. ¿Sí? Para que todas esas hojas marchitas, para que todos esos huertos, todas esas encinas, toda esa enfermedad de ausencia de identidad, esa caiga, esa se entierre. Pero comencemos a levantarla en nosotros, en nuestros hijos, en nuestra casa. Entonces, ahora sí, la pregunta obvia es, ¿qué es sacudir? La pregunta obvia es sacudir. Sacudir es dar dos cosas, vara y cetro. Eso es lo que dice la Biblia, vara y cetro, porque está hablando de la tribu, pero está hablando del Shevet. Y en el mes 12avo, ya sabemos, el mes 12avo es el mes del cetro. Pero ahora tenemos que sacudir esos cetros, porque si el uno es vara, si el uno, como decíamos, es una sangre vieja, el otro son cetros viejos. Entonces, ahí ya le complicamos la cosa, porque ahí necesitamos ver cuál es nuestro reino, cuál es el reino de Dios y su justicia.
Y con dos cosas importantes que son el eneldo y el comino, que obviamente ya estamos preparando para sembrar, pero para sembrar el eneldo y el comino, ¿qué necesitamos? Primero, haber vuelto al sacudimiento de la vara para darle la autoridad al eneldo y al comino y no darle la autoridad a un huerto extraño. Pero obviamente el viernes y el domingo seguiremos ahondando. Pero ahorita en estos días estamos trayendo la sanidad de la vara, la sanidad del cetro, de la vara y el cetro, porque la vara y el cetro muestran. ¿Sí ve? El reino. ¿En dónde? Adentro. ¿En dónde? En la hermandad. Y la hermandad es importante, ¿por qué? Porque la hermandad muestra vara y cetro. ¿Alguna pregunta? Ya sabemos qué Marquito. sacudir. Marquito, Sí, dale. yo tengo una pregunta. ¿Y Dale. qué tiene que ver que Absalón se haya enganchado de la encina en la cabeza? O sea, en la cabeza, sí. Pues mira, primero, ¿con qué se enganchó Absalón? Se enganchó con En su la Biblia dice con la cabeza. ya. ¿Y O de sea, qué en la estuvo cabeza. ¿Y de qué estuvo enganchado? De la El cabello. necedad. De su cabello. Ahora yo te pregunto, más su cabeza, su encina, ¿más estaba pareciendo a ser cabeza o más estaba pareciendo a ser un peludo? Un peludo. ¿Ya? Entonces, el momento que quedó colgando, ¿qué crees que escogió él? ¿Ser cabeza o ser peludo? Peludo. No sabemos, pero lo que yo sí sé es en dónde estaba su corazón. ¿En dónde estaba su corazón? ¿En ser cabeza o en ser un peludo? En ser un peludo. En su corazón más estaba en la encina, o sea, su corazón más estaba enredado en eso. Ahora, la pregunta ¿por qué? Porque no tenía identidad. La pregunta ¿por qué? Por abuso. Entonces, la identidad, ¿qué hubiese pasado si tenía identidad el rato que quedó colgando ahí? ¿De qué se hubiese sacudido él? ¿Qué opinas, Dani? Dani. No entendí la pregunta, me repite, por favor. El rato que quedó ahí colgando y estaba sacudido, ¿qué hubieses hecho tú si eras Absalón? Salía de ese jardín, mi corazón le sacaba, Señor, pero si soy el hijo del rey, pero que estoy aquí, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo tengo mi vara, yo levanto, hey, alto, está bien, me equivoqué, pero yo de aquí yo tengo que moverme, yo tengo que levantar mi vara, yo tengo que levantarme de esta posición y tengo que volver a aterrizar. ¿Sí? ¿Pero qué? Sí, sí. Pero si él estaba siendo sacudido, ¿qué pensó que él estaba haciendo ahí? Él estaba enredando más. Exacto, exacto. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Lo mismo que nosotros, si nos sacude las cosas que tenemos que hacer, levantar nuestra vara. Si hay nuestro problema, levantar nuestra vara. Y si tenemos nuestra vara, dar nuestro paso. ¿Y qué nos está diciendo? Por favor, salgan de ese jardín, no huyan, por favor, salgan de ese jardín, vuelvan al jardín y hagan de su vida, hagan de su casa el jardín que satisface el hacer, pero hagan de su vara la autoridad que tienen que hacer. ¿Cómo? Saliendo, caminando, extendiéndose, extendiendo. Oiga, Mark, pero Dígame. difícil cuando toda la vida ha sido abusado, ¿no es cierto? Y viene alguien y te quiere dar la vara correcta, no lo recibes como ese sacudir, sino como otro abuso más. Oh, gracias, Pa. Por eso, por eso recién, gracias. Porque mire,
Gracias. Porque estamos en la vara. Y mire, de aquí necesitamos vara para Pascua. De aquí necesitamos cetro para el 12º mes. Estamos en el 8º mes y tenemos que seguir y tenemos que mantener esas dos cosas. Es decir, el proceso de la sanidad no termina porque es el proceso de la vara. Pero ¿en dónde nosotros estamos? ¿En qué instancia estamos en la vara y el cetro? Pero para darle vida a los productos más importantes que se llaman eneldo y comino. Ahora, ¿cuál es el eneldo y el comino que vamos a sembrar esta vez? Pero gracias por la pregunta, porque esta sanidad es la sanidad de identidad, y nuestra identidad no es de un minuto, no es de un momento. Nuestra sanidad es de extensión, es decir, estamos sanando nuestro corazón, sanando nuestra vida, extendiéndonos y todo, pero para dar identidad. Y la pregunta, ¿a quién tenemos que dar identidad? ¿A quién tenemos que dar identidad? A los hijos. A los hijos, A la los semilla. niños, al huerto, a la semilla. Eso es lo que tenemos que dar identidad. Y de ahí sí, a nuestra nación, a nuestra casa. Porque en nuestra casa no ocurre, en nuestra nación, en la nación de Dios no hay infamia, no hay abuso. Entonces ahí es cuando vivimos un reino diferente. Y eso lo vamos extendiendo. Pero si recién ni siquiera nuestra vara, si recién estamos aprendiendo, mire, como el pueblo de Israel, aprendiendo a golpear, Moisés aprendiendo a golpear con la vara, cuando Dios, ¿qué le estaba diciendo? ¿Qué le decía Dios a Moisés? Extiende, aprende a extender tu vara y aprende a golpear y aprende, pues. Pero ya, con eso, vamos a orar. Padre, bendito seas, porque esa es nuestra identidad. Y el que nos dio la identidad, Él es el que nos enseña. Por eso, Padre, esta es nuestra sanidad. Que todo lo que es este huerto, que todo lo que son estas hojas secas, seguirán sus procesos. Pero bendito seas por nosotros enterrar y por nosotros sacarlo marchito, para que en el nombre de Cristo Jesús nuestra identidad, el árbol de la vida y nuestro cetro y nuestra rama se siga levantando cada vez que sacudimos, cada vez que tiene que mostrarse el fruto, porque cada mes tenemos que mostrar un fruto sacudido, pero sacudido justamente de las hojas secas, sacudido de la sequedad, sacudido del adulterio, sacudido de la corrupción, sacudido del abuso, para en cambio dejar en el nombre de Cristo Jesús que tu reino y tu justicia y tu voluntad sigan mostrando a tus hijos, que levantan hijos en el nombre de Cristo Jesús, que llevan sanidad a las naciones. Y el fruto es una semilla que sigue en el nombre de Cristo Jesús extendiéndose al norte, sureste, oeste. En el nombre de Cristo Jesús, nos vemos en Shabbat. Un abrazo, bendiciones. Amén. Gracias, Marquita. Amén. Bendiciones. Gracias, pastor. Bendiciones Gracias a todos. Bye. Hasta el viernes. Bendiciones. Adiós. Gracias, Marquita. Amén. Bendiciones. Bendiciones, gusto.